1914. Inicio de la guerra. El 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando y la archiduquesa Sofía se encontraban saliendo de una conferencia en Sarajevo, son asesinados a balazos, lo cual despertó una hambre insaciable de guerra por parte de Alemania y Austria-Hungría. El mes siguiente, el 28 de junio del mismo año, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, por lo cual Rusia envía sus tropas a la frontera para defender Serbia y por tal razón, el 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia se une para apoyar a su aliado Rusia, llamando a esta unión Unión Sagrada. La Guerra de los Movimientos. En agosto de 1914, Alemania tenía como objetivo dominar rápidamente a Francia para continuar con Rusia, a la que consideraba militarmente débil. La idea era mover rápidamente las tropas hacia el frente francés y con un total de 1,5 millones de soldados, terminar la guerra en pocas semanas. Mientras tanto, dejaba 500,000 soldados en el frente oriental para invadir Rusia, que tardaría varias semanas en movilizar a sus tropas. Para cuando esto sucediera, Alemania podía regresar las tropas del frente occidental para derrotar así a Rusia. Este plan, ideado a principios del siglo XX, se llamó el Plan Schlieffen, por su creador, quien murió en 1913, por lo cual no fue llevado a cabo tal como fue diseñado. Guerra de trincheras 1915 a 1917. La guerra en el frente occidental quedó reducida prontamente a una guerra de trincheras que se extendieron como 2 líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las condiciones de las trincheras eran espantosas. Lodo, ratas, parásitos, lluvia constante, cadáveres, los soldados ensordecidos por los cañones y la tensión nerviosa era terrible. Tan solo en el frente occidental se produjeron más de 2 millones de bajas en un año. La igualdad de fuerzas entre ambos bandos dio origen en el año de 1915 a la formación de trincheras para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambre de púas. 1918. Segunda Guerra de Movimientos. Con la derrota de Austria en manos de Rusia, el frente oriental queda débil y los aliados controlan el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar la guerra y regresó a la guerra de movimientos. Utilizó gases tóxicos, niebla artificial y artillería de larga distancia, pero fue derrotada por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. La Primera Guerra Mundial promovió el armamentismo, impulsando la tecnología para producir nuevas armas. En ella se utilizó por primera vez el avión de bombardeo, se fabricaron aviones de guerra, se construyeron dirigibles, tanques de guerra, corazados, gases tóxicos y lanzallamas. 1918. Fin de la guerra. El 10 de noviembre el Kaiser Guillermo II huyó a Holanda y el día siguiente una delegación alemana firmó el armisticio. Ese mismo día, Carlos I de Habsburgo, que había sucedido a Francisco José 2 años antes, abdicaba después de la derrota de sus ejércitos en Italia. Tras la disposición de las armas en las colonias alemanas de África Oriental, el 14 terminaba una guerra devastadora, que se había prolongado 4 años cuando se esperaba que durara solo unos días. La Primera Guerra Mundial supuso una revolución en la idea de lo que era un conflicto bélico hasta ese entonces. Empezó con las mismas tácticas militares del siglo XIX, que consistían en amplios movimientos de unidades de infantería, con apoyo artillero y de la caballería, con el objetivo de tomar las posiciones enemigas. Pero la entrada en juego de nuevas armas obligó a cambiar la estrategia, y esta, a su vez, llevó a la aparición de otras armas. La guerra se cobró 12 millones de vidas. Francia y Alemania perdieron el 10% de su población activa masculina. Austria-Hungría el 9.5%, Italia el 6.2% y Rusia el 4.5%. Se hundieron las economías de los países beligerantes. Las fábricas, las minas y los campos de cultivo fueron destruidos. Después de la guerra, las deudas públicas de los estados se multiplicaron por 10. Un 7% del territorio francés quedó arrasado.